rosita en arriba. Ahí está. Muy Tercera bien. oportunidad. Vamos. Desde el balcón 79, capítulo 12 de Juan, versículo 44. Vamos a ver si va. Adelante, amado. Ya oramos, no tienes que orar de nuevo, el Señor lo sabe. Hemos ya orado 2 veces. Vamos adelante, Juan 12, 44. Ya me apareció la notificación. ¿Apareció? Ok, vamos. Es maravilloso saber que Dios es soberano. No creo que haya una doctrina tan hermosa para situaciones como estas, sino saber que Dios está al control de todas las cosas. Amén. Os invito a todos a seguir en Juan, capítulo 12. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es hermoso lo que hemos podido estar estudiando en el Evangelio de Juan. Realmente, cuando podemos estar mirando Juan, vemos cómo intencionadamente Dios inspira a Juan de una forma especial, diferente a los otros apóstoles, ya que Juan no para de definir siempre a Jesucristo como Dios hecho hombre. Es hermoso, es hermoso. Y necesitamos tanto del Santo Espíritu para poder entender esto. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, todos ustedes que puedan estar escuchando o lo escuchen en un futuro, os animo de verdad. Mirko, ven. Os animo de verdad a tener tiempo para meditar en su palabra. Vamos a sumergirnos en este océano maravilloso de su palabra. Dice así: Jesús dijo a gran voz. ¿Os imagináis? Jesucristo alzando la voz, el mismo que dijo sea la luz, el mismo que te dijo a ti, levántate de los muertos, ámame, sígueme, llamado eficaz. Ahora abre la boca y no a una voz pequeña, sino a gran voz. Y dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Aquí el Señor Jesús está haciendo un juego de palabras. El que cree en mí, no cree en mí. Dice, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? Por favor, comenten, escriban, hagan funcionar sus neuronas, mediten la palabra del Señor. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. En el que me envió. En el que me envió. Y ojo, no se queda aquí. Versículo 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Bueno, el Señor Jesucristo está hablando que si crees en Él, crees en el Padre. Él en sí mismo, como hombre verdadero, estaba sometido. Estaba totalmente bajo la voluntad del Padre. Si tú creías en Jesús, si tú crees en Jesús, no crees simplemente en Él, crees en el Padre también, crees en el Espíritu Santo. Pero también aquí, en este momento, cuando tú estás viendo a Jesús, estás viendo a Dios, la imagen del Dios invisible. Hermoso. Versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, estamos en un mundo lleno de tinieblas. Tinieblas por todos lados, pecado, miseria. Pero el Señor aquí dice que el que cree en Él ya no vive en esas tinieblas, ya no permanece en ellas. Aunque haya tantas en el mundo, ya no forma parte de esas tinieblas. Porque creer en Cristo es creer en Dios. Es creer en aquel que dice ser el pan de vida, en aquel que en aquel que dice ser el camino, la verdad y la vida. Gloria a su santo nombre. Hola Mirko, ¿cómo estás? Bien, bien. No pude compartir los grupos porque Facebook nos bloqueó,
pero lo haremos igual y lo compartiré en otros momentos, ¿ok? Así que quizás no haya muchos en vivo. Si ustedes pueden compartir en grupos a otra persona, les agradecemos. Si no, no importa, lo verán en diferido, no hay problema, nosotros podemos ver sus preguntas y las interacciones. Vamos a dedicarnos a los que nos convoca y lo que amamos y lo que queremos compartir, Amén. que es Juan 12, 44, en adelante. ¿Hasta dónde ha llegado, amado? He llegado hasta el 46. Perfecto. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en la tiniebla. Recordemos que este libro, como decía el hermano y como lo decimos cada vez que lo estudiamos, presenta a Jesús tal cual es Él. Y Él se autopresenta, es autorreferencial, porque en este libro el apóstol Juan escoge historias que el Espíritu Santo le recuerda de la vida de Jesús, frases que a Él lo marcaron, indudablemente, cosas interesantes con un objetivo, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto lo dice al final del Evangelio. Y este es el objetivo también de Primera de Juan. Juan tiene este objetivo en mente, guiado por el Espíritu Santo, poner en relievo, en muestra, quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y por eso vamos a ver que usa mucho en todos sus libros, los 5 libros de Juan, usan mucho la luz, la luz, la luz y las tinieblas. Este contraste entre luz y tinieblas. Usa mucho otras cosas, por ejemplo, el agua de la vida, el pastor de las ovejas, el pan de la vida. Ilustraciones que aún para los que escuchaban en ese tiempo tenían, si queremos, un significado mucho más elevado de lo que nosotros le damos hoy en día mientras hablamos en nuestra cultura popular normal, ¿no? Jesús se autodefine como la luz. Yo, la luz, he venido a este mundo. La luz en el mundo estaba. El mundo por él fue hecho y el mundo no le reconoció, ¿no? Esto es el capítulo 1 de Juan. También lo habla en el capítulo 1 de Primera de Juan, ¿no? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Entonces vamos a ver que el libro de Juan, a ti, amigo, amiga que estás ahí, si nunca leíste la Biblia, puedes buscar en el Google Play una Biblia cualquiera, por ejemplo, la Reina Valera 1960, es una de las más usadas en castellano. Puedes bajarla gratuitamente, la app, y puedes leer el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan te va a presentar la persona de Jesucristo. De Jesucristo. Él que se presenta a sí mismo. ¿Quién dijo él que era él? Él indudablemente se presentó como el Mesías, se presentó como Dios hecho carne, se presentó como Dios el Hijo, se presentó como el Salvador, se presentó como el buen pastor, la puerta, el agua de vida, la luz. ¿Qué más, amado? Dime. El pan de vida, el maná que descendió del cielo, la puerta, el cordero. Acá Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios. ¿Qué más? Hay un montón de ilustraciones gloriosas sobre la persona de Jesús que él mismo dijo que él era. No lo dijeron otros de él. Y eso es lo que hace Juan. Presenta a Jesús a través de lo que Jesús dijo que él era. Entonces la pregunta es, ¿quién crees tú que es Jesús? Y la respuesta la puedes encontrar leyendo y estudiando y escudriñando el Evangelio de Juan. Toda la Biblia, pero el Evangelio de Juan en particular lo estamos viendo por eso. Jesús autorreferencialmente se presenta, dice, este soy yo. Y vemos que en ese tiempo había 2 grupos, los que creían en él y los que lo aborrecían y no creían en él y lo querían matar. En ese contexto es que Jesús está dando este mensaje. Qué hermoso. Versículo 48. 47 si quieres, yo el 47 no lo toqué aún. Ok. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Amén. Qué hermoso versículo. Qué hermoso versículo. Aparentemente Jesús, en muchos versos parece que él mismo se quita de en medio y deja al Padre en medio. Y en otros versículos parece que el mismo Señor Jesucristo se pone al medio y dice que es el Padre que lo está poniendo al medio. Y al final vemos que en esto reside la gloria de Dios. Es que
los tres, la Santa Trinidad, están en el centro. Y los tres están recibiendo gloria constantemente. Amén. Y aquí lo que está pasando es que Él dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Cuando en otros versículos vemos que Él juzga también. Pero aquí vemos una vez más que Jesucristo está en su ministerio como redentor, como sustituto perfecto, sometido al Padre, como hombre verdadero, diciendo que Él no dice lo que le da la gana, sino que viene a decir lo que el Padre le ha dicho que diga. Así que de esta forma también viene diciendo que sus palabras que Él dice, el que no las cree, Él no lo va a juzgar, sino que porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y ahora, en el 48 vuelve a hacer este reforzamiento que también ya ha hecho en el versículo 44 y 45. En el 44 ha dicho, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Después ha dicho, y el que me ve al que me envió. Y ahora aquí vuelve a hacer más o menos lo mismo, diciendo, si el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene que lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzga en el día posterior. Otra vez, como que aparentemente se saca del medio, diciendo, yo he venido a decir palabras, yo no lo juzgaré, mis palabras no son mías, me las ha dado el Padre, así que hay alguien que le va a juzgar. 49, porque yo no 49, he hablado por mí mismo. Porque no he hablado por mí mismo, sino que el Padre me envió, el que me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Aquí es maravilloso como Él no solamente dice ser la luz del mundo, Dios hecho hombre, el Verbo, sino que también vemos su sumisión perfecta a la voluntad del Padre. ¿Por quiénes? Porque realmente esto se tiene que aclarar. ¿Por qué Cristo tiene que hacer esto? ¿Cuál era la necesidad de Dios hecho hombre de mostrar tanta sumisión? De tal forma que hay algunos que hacen herejías diciendo que Jesús no es Dios, porque mira, está tan sometido que parece que el Padre sea mayor que el Hijo. Sin embargo, el Hijo dice, el Padre y yo no somos. Aquí vemos que lo que está haciendo Cristo es lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Mostrar una sumisión perfecta a la voluntad del Padre. Aquí vemos Jesucristo como el sustituto, el sometido perfectamente, el que hacía la voluntad de Dios impecable, perfectamente. Y esto es maravilloso porque cuando vemos nuestras vidas llenas de miseria, de pecado, de desobediencia, de debilidades, dime tú dónde podemos quedar mirando cuando hay tanta basura que mirar rápidamente. Textos como estos. Cristo, el Cordero Redentor, el Cordero Sustitutorio, el Dios Todopoderoso hecho hombre, el sacerdote y a la vez el Cordero Sacrificial, Pascual. Y nosotros, imperfectos, ahí, siendo rociados por la sangre del Cordero, justificados ante el Padre. Amén. Es tan hermoso que es diabólico coger estos versos y creer que Jesús es menor al Padre, que Jesús es un Dios en minúsculas. ¿Qué es esto? Él es Dios Todopoderoso y cuando vemos cierta inferioridad al Padre, no es porque sea inferior, es porque Él mismo se hacía inferior por nosotros. No solamente en la cruz se hizo inferior, se despojó de su gloria en su encarnación, también fue toda su vida un constante sometimiento al Padre, fielmente, perfectamente. Pero Juan lo deja en claro, porque acá en el versículo y en todo el libro, acá Jesús dice, yo la luz. Y sabemos que en toda la Biblia habla de la luz como Dios, ¿no? Claro. Y después pone el ejemplo de Jesús cómo se humilla, ¿no? Recordemos también, quiero recordar a los que estén escuchando, que quizás no siguieron, si buscan un poquito más atrás, poco antes había venido una voz del cielo, que había sido el Padre, digamos, validando el mensaje de Jesucristo. Eso fue el último balcón, les invitamos a escucharlo, que era desde el versículo 27, ahora está turbada mi alma y qué dijera, Padre, sálvame de esta hora, si para esto vine, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre, dijo el Hijo, ¿no? Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez Lo glorificaré. Y la multitud que estaba presente y escuchando
decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. En cambio Jesús dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Quiero poner esto en contexto, ¿no? Por eso es que acá está diciendo en el 49, yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que diga y lo que hable. Y vemos como el Padre convalida, confirma, da testimonio de que Él ha mandado al Hijo. Y de que Wow. lo que está diciendo el Hijo le agrada, ¿no? Sí, es maravilloso el versículo 50 y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Amén. Esto es dar vida eterna. Qué hermoso. O sea, el Padre envía a Jesucristo con un mandamiento. Dar vida eterna. Y Jesús se somete perfectamente a este mandamiento. Él va a dar vida eterna. Aquí vemos la elección como no hemos podido dejar de verla en cada capítulo de Juan. Vemos la elección porque si el mandamiento es dar vida eterna, el mandamiento que Cristo acepta lo va a cumplir perfectamente. Él va a dar vida eterna a todos los que el Padre le dio para darles vida eterna. Juan 10, eso Eso- lo estudiamos. Tiene, una vez más, que darnos consuelo de que Dios va a dar vida eterna a sus escogidos. Que ni uno se va a perder, porque el Hijo vino a cumplir perfectamente la ley y todo lo que le mandó el Señor, el Padre. Pero no solamente vemos esto, también dice, por tanto, lo que yo hablo, lo hablo, tal como el Padre me lo ha dicho. Y aquí me viene en mente algo maravilloso, ¿os imagináis? El Padre diciéndole al Hijo todo lo que el Hijo tiene que decir. O sea, cada palabra, cada cosa que Jesucristo dijo, ¿os lo imagináis anteriormente habiendo sido susurrado del Padre al Hijo? Y el Hijo, que es Dios también, igual al Padre, en esencia, en poder, en divinidad, en soberanía, en gloria, de tú a tú, de cara a cara, diciendo, ok, vamos a hacerlo. Este suceso, este acto existió por su pueblo, por pecadores. Esto es maravilloso, es maravilloso. El Hijo pone oído a lo que el Padre le dice y dice, ok, voy a repetir todo lo que tú me has dicho que yo diga. Viene aquí, abre la boca y copia lo que el Padre le ha dicho que diga. Su misión perfecta por nosotros, que somos enviados a vivir y hablar todo lo que Dios dice que hagamos y no lo hacemos. Y si lo hacemos, siempre interrumpido por pecados, por malos pensamientos, por sentimientos pecaminosos, siempre interrumpido, siempre en una inconstancia. Y aquí vemos nuestro consuelo. Cristo, nuestro perfecto sustituto, el que se sometió absolutamente en todo al Padre. Esto es maravilloso. Amén. Este es el escenario con el que acabamos el capítulo 12 de Juan, para ahora entrar en el capítulo 13. Maravilloso. Lo que hemos podido ya ver hasta aquí, ¿no, Mirko? Amén. Lo que hemos podido Le ya desde el invitamos- capítulo 1 hasta aquí es hermoso, ¿no? O sea, el Evangelio de Juan, bueno, es toda la Biblia hermosa, es simplemente pararte. Si te cuesta, búscate un hermano con el que meditar la palabra, Así como lo hacemos nosotros, en privado. en privado. Es glorioso, ¿eh? Habla que haya eso, ¿no? Aquí la hermana Karina nos pide oración, porque a veces parece que no encuentro una salida. Que el Señor la siga guiando. Oraremos por ti, hermana. Amén. Vamos a ver sobre estas salidas, sobre estas maravillas. Capítulo 13 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua. Estamos entrando al capítulo 13 ahora, ¿eh? Sí, Les invitamos a mirar los otros balcones, si quieren. Así tienen más claridad sobre todo lo que sucedió antes, o lean en su Biblia, obviamente. Y ahora, después de esto, empieza una semana
trascendental para la historia de la humanidad y del pueblo escogido de Dios, ¿no? Para todos, aquí. ¿Qué va a suceder en Jerusalén? Adelante, amado. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, hermoso porque capítulos anteriores Jesucristo había dicho aún no ha llegado mi hora, el Señor, como hablábamos, tiene el control de su reloj, del reloj de todos los hombres. Tiene el control de la hora y del tiempo. Nada se le pasa por delante, ni nada se le atrasa. Todo el tiempo va en su proceso. Como la historia de Lázaro, ¿no? Que vimos. Como la historia de Lázaro exactamente. O de la tenía samaritana. control, o de la samaritana, de todo. O sea, es maravilloso, hermanos. Hay una frase que me ayudó mucho, y no para excusarme, cuando yo he llegado tarde a algún lugar, o cuando alguien ha llegado tarde quedando conmigo. ¿Qué es esto? Mis impuntualidades son las puntualidades de Dios, y las aparentes impuntualidades de Dios es lo que a nosotros nos puede llegar a ser puntuales. ¿Qué quiere decir esto? Que su tiempo es perfecto, aunque a veces a nosotros parece que estamos llegando tarde, o llegando muy rápido, o que Dios está llegando muy rápido o muy tarde. Jamás acontece eso. Dios siempre llega a la hora, y estamos ahora en el capítulo 13, donde dice que la hora de Jesucristo ha llegado, paralelamente con la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. La Pascua significaba la fiesta del pueblo de Israel, donde sacrificaban corderos sin mancha, corderos pascuales, que hacían referencia a la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Que realmente era la foto maravillosa de nuestra liberación, hermanos y hermanas, de la esclavitud terrible, horrorosa del diablo, y de la condenación eterna que merecíamos por toda la eternidad bajo la ira santa de Dios. La Pascua, donde llega la hora de Cristo, donde llega mi hora, la hora de mi redención, donde llega el perdón de mis pecados, donde llega el que yo pueda ser comprado por la sangre del Cordero, adoptado por el Padre, sellado por el Espíritu Santo, llenado de esperanza, de gozo, de amor, sellado por su hermosísimo Espíritu Santo, donde llega la hora para que si tú te arrepientes, puedas ser salvo de la ira eterna que te espera por tu pecado y tu rebelión contra el Dios Santo. Y para eso llega ahora el libro de Juan. Versículo 1, capítulo 13 de Juan. Llega la hora. Señores y señoras, un escenario se nos presenta nuevamente. Jesús al centro, Dios hecho hombre, el Dios todopoderoso encarnado, sometido al Padre, Dios poderoso también, todopoderoso también, pero Jesucristo como sustituto, Claro. en su rol de redentor, de expiador, de cordero pascual, se encamina hacia el acto más sublime de la historia de la humanidad. Y Juan lo había ya presentado así cuando cuenta que Juan el Bautista lo ve a Jesús y dice aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Ahí está toda la linearidad en este libro, ¿no? Amén. Amado. Amén. Así es. Estoy compartiendo ahora, aunque Facebook no nos deja, lo comparto en privado. Dale, amado, Seguimos. dale. Que Si se alguien tiene extienda el preguntas, evangelio. compartan en sus grupos. Hagan lo mismo, hermanos. Hagan vídeos con otros hermanos. Apóyense. Revienten las redes del evangelio. Gozaos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Sigamos abriendo la palabra de Dios. Sigamos adelante. Amén. Capítulo 13 de Juan estamos entrando. Versículo 1. Ha llegado la hora para que pasara de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. el extremo, dice la textual. Hasta el La extremo. Reina Valera dice hasta el fin. Me encanta más hasta el extremo. Ajá. Amén. Porque el fin aún no llegó. Porque No habrá vemos fin que para él. el extremo donde Dios puede llegar es que Él mismo derrame sangre. El extremo donde Dios puede llegar, y ojo, que Él podría inventar algo más extremo si quisiera. No hay límites. Pero esto es lo que Dios inspira como lo más extremo.
Maravilloso. Quedaos con esto, hermanos. Qué hermoso. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me encanta este punto. A los suyos. ¿Cuántas veces lo dice? A los que me diste, Padre, pues son tuyos. Vine a buscar lo que se había perdido. Siempre habla de un pueblo. Que te quede claro, hermano y hermana. Tú no eres obra de la casualidad. Tú, si eres cristiano, no eres obra de tu voluntad. Tú eres obra de un plan soberano, eterno, de Dios. Amén. Él vino a por ti, individual, personalmente, y no porque en ti haya algo especial, sino por su gracia, por amor de su nombre. ¿Sabes lo que significa eso? Yo no del todo. Estamos en ese proceso, pero no lo saquemos de nuestra mente, porque es bíblico y nos permite tomar la actitud bíblica de la humillación, de la humildad, de someternos a Él, de ver que nuestra salvación no es nuestra, es un regalo de Dios. Así como todo lo demás, si partimos de lo más importante, que es la salvación, y vemos que es suya, todo lo demás va a ser suyo. Lo es, sí o sí lo es, pero lo vamos a tener como algo también que nos lo ha dado como un don de su gracia. Si la salvación es tuya, por tu libre albedrío, tu voluntad y todas esas cosas humanistas, entonces creerás que todo te pertenece a ti también. Indirectamente. Aunque no te des cuenta. Aunque no te des cuenta. Porque lo más importante crees que te pertenece a ti. Entonces todo lo superficial, lo banal, lo temporal, también creas que te pertenece. Y eso no es así. Vamos a seguir. Es maravilloso. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Lo que estamos viendo aquí es algo que solamente Dios hecho hombre puede hacer. Una, ya sabe quién lo va a entregar. Dos, aún así, se ciñe la toalla y va a lavarle los pies a todos. Ya sabe cuándo es el tiempo también. Está dejando claro que Él es el Cordero Redentor. Pero el Cordero Redentor también era rebajado. El Cordero Redentor pascual pasaba de los campos donde era cuidado al matadero, a la casa de los judíos, donde parecía que era una fiesta, donde parecía que era algo de celebración, se sacaba un cuchillo y se le cortaba el cuello al cordero. Digamos que en este caso, aquí hay uno de los cuchillos que van a entregar a Cristo a la muerte. Y ese cuchillo, señoras y señores, se llama Judas. Pero ese cuchillo no actúa por sí solo, actúa por el poder diabólico, ya que está poseído Judas. Pero el diablo no actúa por sí solo, actúa incitado, actúa realmente sumergido en el plan soberano de Dios. El diablo no actúa por sí solo, ni Judas estaba Aun cuando actuando quiere ir contra por sí Dios, solo. va Está a favor haciendo la de voluntad Dios. de Dios. No Hay modo. victoria, sí o sí. Amén. Siempre Dios sale triunfando y ganando. Sin ser Dios autor del mal, ni simpatizar con el pecado, Amén. utiliza libre del corazón, este mal que viene libremente del corazón de los seres caídos, lo utiliza para llevar adelante su propósito de autoglorificación y de redención para su pueblo, y de exaltación para su nombre y el de Jesucristo. Amén. Un saludo a todos los que están viendo, pasando por aquí, Hola, aunque Imelda, sea, Mario, aunque sea un minuto, María, o dos, o tres. Richard, Isabel, tu mamá. Saludos a todos, familia en Cristo Jesús. Gozaos, deleitaos en su palabra y sigamos profundizando. Ya que has hecho este break, les invitamos a escuchar el nuevo programa del hermano y su esposa, que se encuentra ¿dónde, amado?
en Spotify. Spotify y se llama Respira hondo. Llena tus pulmones Respira Hondo. de oxígeno. Si ustedes buscan en Spotify, no sé cómo hacerlo, pero ustedes sabrán, buscan Respira Hondo, pueden escuchar el programa devocional cortito, no es como El Balcón, es lo contrario al Balcón, ese es bien hecho, con una hermosa voz, de la esposa del amado, y él también, corto y al punto. El Balcón es otra cosa, amados. El Señor les bendiga. A ver, hermano, ¿cómo hacen? Spotify, Aquí está. Respira Hondo, O ponen devocional. devocional, dos Respira puntos, Hondo. Respira Hondo, Ya está. y pueden escuchar gratuitamente, libremente y distribuir por todos lados. Son cortos, concisos y están hechos para hermanos que se levantan por la mañanita y dentro de sus devocionales, sus oraciones, si quieren, ahí tienen 5 minutos de meditación. Amén. Ahí lo dejamos. Sigamos aquí. Dice, durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Aquí un apunte muy interesante. El diablo entra en tierra donde ya ha abonado mucho. ¿Qué es lo que había abonado mucho en el corazón de Judas? Varios puntos. El amor al dinero. Era ladrón. Era ladrón. La avaricia. Guardaba, quitaba de la bolsa. No le gustaba cuando veía que se estaba compartiendo. Para él era un derroche. Para Cristo era mostrar que él no pertenecía a este mundo, sino que era el rey de un reino celestial, aparte del mundo entero. Otra cosa, hambre y sed de poder. Poder, poder. Judas tenía un corazón lleno del abono del poder, el amor al dinero, la fama, la reputación, el engaño, la hipocresía. Un terreno perfecto para que el diablo entre. Creemos que el diablo puede poseer personas y llevarlas a la destrucción, pero creemos que para que el diablo entre en un corazón, ese corazón tiene que mantenerse abierto. Podemos ser influenciados, incluso los cristianos podemos ser influenciados por el diablo. Los cristianos no podemos ser poseídos. Externamente. No podemos ser poseídos los cristianos. Si tenemos el Espíritu Santo, nadie más puede entrar. Pero desde el exterior, el diablo lanza dardos, como os he dicho, de fuego, Por eso nos del dice la Biblia de maligno, usar la armadura de Dios, ¿no? de resistirlo, humillándonos a Dios, a Jesucristo, de no ignorar las estrategias, las maquinaciones del diablo. Pero sabemos que los que no están en Cristo, sometidos a Cristo, están expuestos a la posesión, están expuestos a vivir una vida cada vez más de esclavitud, de autodestrucción, de tinieblas, y sobre todo se exponen cuando se acercan a la iglesia, cuando se acercan aparentemente a Cristo, pero no para querer a Cristo, sino son simplemente para tomar lo que ellos creen que Cristo ofrece. Y no vienen a por Cristo. Y usan la religión, y usan la iglesia, y usan la Biblia y el Evangelio. Estas personas pueden estar poseídas. Incluso me atrevo a decir que muchos falsos predicadores están poseídos por el diablo. Incluso podría decir que hasta hay sacerdotes de Roma o que se llaman evangélicos que están poseídos por el diablo. Son instrumentos. ¿Cómo pueden estar mintiendo con la Biblia en la mano y manipulando a las personas si no es por obra del diablo? Ojo, no quita su responsabilidad como pecadores rebeldes contra Dios, pero también evidencian que la fuerza del maligno opera en sus corazones. Eso lo podemos ver en la vida de Judas. No tenemos otros versículos donde dice que Judas estaba poseído por el diablo. Fueron 3 años, casi 3 años, donde no vemos que Judas estaba poseído por el diablo, pero en este caso la hora ha llegado para que Cristo sea entregado. Y vemos que también ha llegado la hora para que Judas sea poseído por el diablo, así que también vemos una posesión permitida, dirigida, orquestada por Dios. Aquel que saca demonios, pero también permite que entren como un juicio de Dios sobre los hombres. Así que
Amigo, si tú puedes ver tu vida que eres como un Judas, que con una mano dices que adoras a Dios y con la otra estás robando, cuidadito, no juegues con Dios. Dios puede permitir que el mismo demonio entre en tu vida, entre en tu cuerpo y pierdas el control de ti mismo y acabes enloqueciéndote y acabes en una autodestrucción donde al final pueda ser demasiado tarde. Vamos a ver qué Así dice. que ten temor, tiembla ante Dios. Escucha que y dice la arrepiéntete a escritura de Cristo. Judas, porque está claro en Hechos 1, ¿no? Varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús, así lo llama, guía, porque era uno de nosotros y había tomado parte en este servicio. No se ha congelado, estamos. Estamos aquí. Intenta por favor de nuevo renovar la página quizás. Gracias igual por avisarnos, porque antes sí se congeló. Y mucho. Quien fue guía de los que prendió Jesús, porque estoy en Hechos 1:17, porque era uno de nosotros y había tomado parte en este servicio. Este compró un campo del salario de su iniquidad y habiéndose hinchado, reventó por el medio y fueron derramadas todas sus entrañas. Y esto llegó a ser conocido de todos los que viven en Jerusalén. De modo que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en un rollo de los Salmos ha sido escrito, hablando de Judas, sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Esto es lo que dice. Después va a hablar de Matías, ¿no? Quien va a tomar el lugar de Judas. Interesante, esto nos da la luz del Espíritu Santo. Todo lo que estás diciendo confirmado en Hechos. Gracias, Richard. Oh, amados. Sigue Seguimos. adelante y dice, Volvemos a Juan 13, versículo 2. y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, aquí también vemos una actitud del diablo. El diablo cree que va a vencer. El diablo se frota las manos y dice, mira, qué fácil lo tengo. Tengo un hombre que está dentro del núcleo íntimo y personal de Jesucristo. Parece que Jesús no se ha dado cuenta. Parece que... O sea, Es incomprensible. lo ¿hasta del qué diablo. punto... Es incomprensible. ¿Hasta qué punto es tan insensato y necio? O sea, podemos sorprendernos, pero cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa y rebelde, está en el mismo camino. Exacto. Está en el mismo camino. Mira la insensatez y la necedad de la humanidad. Cuando uno entra al ¿Cómo pecado, podemos se caer? ciega. ¿Cómo podemos caer en la locura de decir que venimos del mono? ¿Cómo podemos caer? Y eso puede ser, no, ahí os lo dejo, que venimos de una explosión de desorden y ahí viene el orden y lo perfecto y lo meticulosamente hermoso. O sea, estamos actuando locamente como el diablo. El diablo se frota las manos y dice, bueno, aquí ya saco la mía, ya. O sea, ese lago de fuego del cual ya he ido escuchando durante los profetas, ya lo voy a cambiar todo, voy a cambiar el decreto de Dios. Eso cree el diablo. Voy a cambiar el rumbo de los planes divinos. Voy a cambiar Isaías 53. ¿Pero qué dices? Pedazo de ser que estás... De diablo. Estás de diablo. estás vencido, estás aplastado. ¿Qué dices? Tú estás siendo la mecha que hará explotar la dinamita. Se va a cumplir Isaías 53. Judas es el instrumento, pero el diablo es como esa pólvora. Y el Dios Padre prende la mecha. Y Jesucristo cumple todas las profecías. Y Jesucristo se sienta a la diestra y se sonríe al ver el fruto de su aflicción. Mucho pueblo. Y el Espíritu Santo envolviendo la obra gloriosa, aplicándola a cada uno de nosotros, sus escogidos, a su tiempo, a su hora, animando ahora mismo nuestros corazones, haciéndonos ver más allá de las aflicciones, más allá de esos corazones que están tristes, pero también llenos de esperanza, porque vemos que nos espera la gloria celestial y que el diablo
en poco tiempo será aplastado bajo nuestros pies, como dice la palabra. Pero no, el diablo estaba ahí. Ahora Judas, que está en el núcleo íntimo, parece que Cristo no se ha dado cuenta de nada, que está ciego, que es un romántico, que está aquí haciendo la Pascua y tal y cual. Está ignorando todo, o sea, es experto en autoengañarse a sí mismo y luego engañar a todos los mismos. O sea, es lo peor que también le pasa al ser humano. Puedes engañar a medio mundo o a todo el mundo, pero no puedes engañar a dos personas, a ti y a Dios. A ti no te puedes engañar. Y aunque te puedes engañaras a ti, a Dios no. Puedes ser un hipócrita y la conciencia está ahí para desmantelar tus planes y tus engaños y tus mentiras. Y puedes intentar engañar a Dios, pero será lo ridículo del diablo, el síntoma del diablo. Lo vemos en la humanidad. Qué triste. Qué ser tan podrido. Y qué tristes son todos aquellos que están sometidos en esta esclavitud del diablo y no han sido librados aún por el poder de Jesucristo. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiente tus pecados al Señor y sé libre de este ser tan ridículo, tan desgraciado, tan estúpido. Damos gracias a Dios que nos ha librado del poder del diablo, del poder de las tinieblas. Y como hemos empezado en Juan 12, 46, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú estás en tinieblas ahora mismo, cree en Cristo y no permanecerás más en ellas. Amén. ¡Qué historia! Podemos estar agradecidos a Dios y a la vez tener carga por aquellos que aún siguen esclavos del diablo. Por si quizá Dios les concede ese arrepentimiento. Y que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él, dice la Escritura, ¿no? Sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Este pasaje es como un bridge en una canción, un puente glorioso, ¿no? Es como una solo de guitarra eléctrica que mete acá Juan, guiado por Espíritu Santo, como una transición. Estamos en medio de la historia, estamos en medio de una situación dramática realmente, también sublime de otro punto de vista, y acá se viene una transición gloriosa. Esta es la conciencia. Aquí la Biblia nos habla el corazón de Jesucristo, la mente de Jesucristo en ese momento. ¿Te das cuenta, hermano? ¿No? Juan alcanza por el Espíritu Santo a leer lo que Jesús estaba experimentando en su ser en ese momento. Sabía, confiaba, descansaba totalmente en la soberanía del Padre y en su soberanía. Estaba en control de todo. Aunque aparentemente el diablo pensaba que había tomado el control del juego, aunque no lo entendamos, enceguecido en su pecado, envanecido, dice la Biblia, aquí vemos que Jesús sabía que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Hermanos, en nuestra vida, en medio de las dificultades o en medio de las amenazas futuras, Jesús sabía que iba a morir y no temía la muerte para nada. No puede la vida morir, pero sí temía la ira del Padre por su santidad, la de Jesús. Temía en algún modo tener que cargar con el pecado un ser tan santo. El santo, así lo llama la Biblia, el justo, el santo. Y aún así descansa sabiendo quién es, de dónde viene y a dónde va. Y nosotros también en algún modo, pequeños cristos, cristianos, renacidos por la gracia de Dios, en medio de las situaciones caóticas de la vida, tenemos y debemos desarrollar, pero la tenemos. No sé si ustedes la experimentan, no sé si tú la experimentas. Yo lo experimento muchas veces. Me paro en algún momento de una situación desagradable o lamentable, pero tengo la certeza de que Dios está en control, ¿no? Amén. Y podemos aprender esto de Jesús aquí, ¿no? Glorioso, como Juan saca una instantánea, una foto de esta situación, como él lo vio, ¿no? Como el Señor le mostró lo que Jesús estaba, la conciencia de Jesús. Se levanta de la cena, se quita el manto,
y tomando una toalla, se la ciñó. Acordaos, en la mesa hay un hombre poseído no por un demonio cualquiera, por el diablo. El diablo mismo entró. estaba presente a la mesa. Muy fuerte, muy fuerte. El Cordero Pascual allí y el diablo por ahí sentado en el cuerpo de Judas. Fuerte. Y en ese momento, ¿qué hace Jesucristo? No hace, vete de aquí. No, no, no. Agarra la toalla, se la ciñe aquí en la cintura, como un delantal de cocinero. ¡Qué hermoso! La victoria de la humildad, la conciencia de los fuertes. El triunfo de la mansedumbre del Cordero León. La paz El de Dios. el rugir del manso, humilde, sencillo, que a la vez, desde ese rugido manso y humilde, destruye a todos sus enemigos al paso que el eco se expande por el universo y van cayendo los planetas y las estrellas y todo, todo, absolutamente todo, queda sometido bajo los pies de este que se ciñó con un delantal para lavar pies. Es más, cuando agarra los pies de Judas, el diablo está dentro viendo a Jesucristo. Y Judas está bloqueado. Judas está totalmente bloqueado, impactado. Y Cristo diciendo, así como yo te los lavo, yo sé que el que está dentro de ti me va a herir en el calcañar. Génesis 3:15. La serpiente herirá el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Hermoso, hermoso. Se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es la actitud de un hombre que sabe que ya ha vencido. Es la actitud de alguien que ya ha palpado la victoria en sus manos. Su corazón ya está gozoso porque su gozo va más allá de esa cruz, como dice Hebreos 12. Ya está en la diestra del Padre, ya está glorificado, ya está sentado. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo de Cristo, porque estas son las actitudes que marcaron la vida de Pablo y que Cristo nos la dejó para que andáramos como Él y aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Cómo yo me voy a fajar aquí una toalla y voy a lavar los pies de aquel que está lleno del diablo y su deseo es traicionarme, venderme, de aquel que habla mal de mí, de aquel que me critica a las espaldas, de aquel que me tiene ahí en su foco, de aquel que me odia, de aquel que cada día intenta que mi paciencia acabe? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, de una única forma, de la forma que Juan estaba señalando claramente. Versículo 3, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hermanos, yo puedo tomar esta actitud que Cristo tomó por esa mentalidad, por ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, Amén. que vino en forma de siervo Filipenses 2. y que luego murió en muerte de cruz. No puede haber otra mentalidad. No puedo tener otra mentalidad si realmente quiero vencer a aquellos que me hacen mal, yo vencerlos con el bien. Vencer las obras de las tinieblas con las armas de la luz. Amén. Destruir fortalezas, tumbar murallas, si no es con el poder del amor de Dios residiendo en mi corazón y expandiéndolo por medio de mí, allá donde yo vaya. No hay otra forma. Si te fijas, cada vez que no lo hemos hecho es porque no hemos pensado que ya hemos triunfado en Cristo, creíamos que teníamos que triunfar físicamente, argumentativamente,
Era nuestro ego, nuestras competencias, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, pero no era la mentalidad de ya he vencido en Cristo Jesús. Ahora tengo que exteriorizar el triunfo por medio del amor, por medio de la sabiduría, la inteligencia, la mansedumbre, como Cristo lo hacía aquí. Y veremos nuevamente cómo el diablo vuelve a ver su derrota viéndonos a nosotros, porque verá a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y eso es lo que le hace al diablo temblar. Acordaos como aquellos judíos querían sacar demonios en el nombre de Jesús y no pudieron, porque esa gente no reflejaba a Cristo. Conocían a Pablo, ¿por qué? Porque Pablo decía, imíteme a mí como yo a Cristo. Interesante, ¿no? Pues que Dios nos conceda esa gracia de podernos poner el manto de la humildad y lavar pies espiritualmente hablando. Y físicamente, si llega la oportunidad, pero lavar pies. Y lavar pies no es una vez. Los pies en esa época, como los pies espirituales de esta, siempre se ensucian. Siempre se mantienen ensuciando. Ahí habla de que tenemos que tener corazones perdonadores. Cuánto rencor, cuánta basura hay en nuestros corazones, en las iglesias. Las raíces de amargura se expanden como la masa leudada. Terrible. No entendemos que hay que poner el perdón por delante. Y junto con el perdón, la disciplina. Y junto con el perdón, el discernimiento. Y junto con el perdón, la verdad y el amor y la gracia. Pero hay que lavar los corazones que tenemos. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo y nos mostró cómo teníamos que hacerlo. Interesante. Luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, lebrillo una parte, el lebrillo del agua, hermosa agua que cada pie que pasaba esa agua cada vez era más oscura. También es un símbolo de lo que iba a hacer en la cruz. El agua transparente, pura, Jesucristo. Cada hora que pasaba, la miseria, nuestro pecado iba volviendo más opaca. La persona maravillosa, pura, sin mancha de Cristo. Cada vez más pecado, más sufrimiento. La ira de Dios lo aplastaba contra la cruz. Y Él bebía la copa, gota a gota, por amor a su pueblo. Ese fue el propósito. Y el diablo aún así seguramente se frotaba las manos diciendo, míralo, este no se entera de nada. Él está aún limpiando los pies de aquel que lo va a traicionar. Ay, 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 ¿cuándo aprenderá este Jesús? Y sin embargo el Señor, tranquilo, soberano, rey en forma de siervo, los lavaba enturbiando en agua cristalina, pero también secaba unos pies con una toalla lo suficientemente grande, una toalla seca que luego quedó húmeda. Cada pie que pasaba, esa toalla se humedecía más, absorbía el agua y esos pies quedaban limpios y secos. Nuevamente Jesucristo. Jesucristo es el librillo, Jesucristo es la toalla, Jesucristo es el único que puede lavar tus pies y realmente quedar limpios. Si tú quieres lavar tus pies con filosofías, con religiosidad, al final tus mismos pies te estarán llevando al infierno, porque solo Cristo puede lavarlos y darles un nuevo rumbo, en un nuevo camino, que es andar en Cristo hacia la gloria celestial. Amén. Qué hermoso relato, qué escenario tan maravilloso. Y cómo no, es un escenario donde tiene que quedar más completo aún, por si no está completo. Y tiene que entrar nuevamente Pedro, versículo 6. Llega pues a Simón Pedro, parece que estaban en cola, venían de uno a uno. ¡Qué escena! Él iba, ¿no? Él llega a Simón Pedro. Llega pues a Simón Pedro, le dice, Señor, tú me lavas los pies. Imaginaos los pies de Pedro. Pedazo de yescas de pan. Llevaba Pedro, pedazo de dedos, de uñas. ¿Qué uñas? ¡Qué uñas!
mejillones ahí incrustados. Pedro no entendía nada, Pero había entendido más que otros, ¿eh? más que otros. El sentido de indignación No de entendía. Pedro estaba ahí, él no se sentía digno. Ujú. Ya había visto mucha santidad en Cristo, paralelamente con mucho de su pecado. Ya había un... Había estado en el monte, ¿no? En la transfiguración. Había estado en el monte, veía Había que escuchado la Cristo voz. no era un hombre normal, que era un hombre especial, sublime, hermoso, que venía realmente de Dios. Se veía indigno. No era algo nuevo, lavar pies era algo que se hacía. No era algo que Cristo hizo, solamente Cristo, no. Se hacían los siervos, acordaos cuando Jesús entra en la casa del fariseo llamado el leproso. ¿Y qué hace Jesús? Pues no es recibido con un beso, ni se le lavan los pies. Se le deja polvoriento y se le deja a un lado. Y él lo dice, no entré, desde que entré nadie me lavó los pies, por eso vino esta mujer, a lavarme los pies con sus lágrimas y a perfumarme. Maravilloso, hermoso, era algo normal. La gente de dinero tenía siervos que se encargaban de hacer eso, pero si no tenías siervos lo tenías que hacer tú, lavar los pies. ¿Por qué? Porque si tú entras por la puerta de la casa, antes de que entraras, yo te podía haber dejado ahí una toalla y te podía dejar un lebrillo y tú mismo lavarte los pies y secártelos y entrar. Pero si eras mi huésped, yo mismo te lo hacía, porque los huéspedes se recibían con alegría. Aquí el Señor les está dando la bienvenida a sus discípulos, a la realidad, al despertar. Le está enseñando las bases del Evangelio, que van a llevar a algunos a condenación, en el caso de Judas, pero a otros van a llevar a salvación. Y aquí Pedro no entiende las bases de la realidad, como luego le iba a costar entenderlas con su problema entre judíos y gentiles, que el Señor lava pies de un pueblo escogido por Estaba gracia. pensando eso también. ¿Sí? Estaba pensando a Pedro, que aunque vivió este episodio, después no estaba dispuesto a ir a predicar el Evangelio a los gentiles, sino hasta que Dios lo convence por medio de la visión. Y estaba pensando a Jonás, que hoy leí Jonás, ¿no? Todo el libro, y cómo Jonás no quería que Nínive se salvara. O sea, es ridículo. O sea, es casi uno que va a predicar el Evangelio y no quiere que el que escuche el Evangelio se salve. No quiere. Yo te predico el Evangelio, pero no quiero que te arrepientas, no quiero que te salves. O sea, es algo increíble las cosas que hace el Señor. Una vez conocí un hermano, ¿no? Que su familiar quería venir a la iglesia, pero el hermano quería que su familiar viniera a la iglesia por lo complicado que era, ¿no? Ok. Y dice, no, que si viene la va a liar. Y digo, pero ¿por qué temes a eso? Y si viene el Señor lo toca, dice, no, mejor que no venga. Y como que no tenía esperanza. No, pero Jonás sabía, o sea, Y a veces Jonás, nos puede pasar esto, ¿no? Jonás dice, yo sabía que tú eres un Dios perdonador, misericordioso. No quería, o sea, es algo terrible. Estoy haciendo esa asociación de cómo, vale, ¿por qué? Porque después Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, no tienes parte conmigo. Cómo comprender la misericordia de Dios, cómo comprender esta bajeza de Cristo para salvarnos, que no deberíamos aceptarla, es decir, nosotros deberíamos decir, no, Jesucristo. O sea, no es justo, pero Jesús justamente dice, es el único modo, que aceptes que yo te lave los pies, Amén. para que después nosotros podamos caer a sus pies en la eternidad, ¿no? Y esto es lo que va a pasar. Y yo no estoy tan seguro, esto habría que estudiarlo, si era normal que en medio de la celebración de la Pascua se hiciera esto. Claro. Esto no lo sé. Normal no fue porque dice que, o sea, Quedan parece sorprendidos, ser ¿no? que llegaron y no se lavaron los pies. Solo llegar. Llegaron y ya se pusieron a comer, ¿no? Prepararon la Pascua y se pusieron a comer. Y Jesús en medio de la comida se levanta, se ciñe la toalla que está por ahí y el lebrillo de agua. O sea, totalmente Pero fuera. para celebrar la Pascua tenían que lavarse, me parece, porque se purificaban en algún modo, ¿no? Y después Jesús hace un juego de palabras, dice, ustedes ya están limpios, aunque no todos, ¿no? De todas formas, eso es para estudiarlo, ¿no? Muy interesante que en medio Pero de yo esta creo que no es celebración- normal que en medio de la Pascua se pusieron a lavar los Yo pies. creo que no. Creo que ahí está la profundidad de que Jesús dice, lo que hago no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después, ¿no? Claro. Versículo 7.
Tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Y le dice Pedro, versículo 7, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿No? Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Muy interesante todo esto. Jesús le dice que ha sido bañado, no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía por quién está siendo entregado, por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto, terminó de lavar, ¿no? Volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Y acá está el espíritu de la Pascua verdadera. Jesús que lava los pies de su pueblo. Eso es lo que significa la Pascua. Amén. Y si Jesús te lava los pies, realmente te hace libre. Amén. Te hace libre. Es una limpieza que va de pies de la cabeza, desde los pies hasta la cabeza. Jesús lava todo y también puede lavarte los pies. No seamos extremistas. Pedro, de no querer que le limpiara jamás los pies, pasó a que le limpiara las manos y la cabeza. A veces queremos no ser lavados porque creemos que somos indignos. Y a veces nos vamos al extremo y queremos que todo sea lavado y solucionado y perfecto. No. Todo tiene su hora. Tú puedes ser lavado, por muy indigno que seas, porque se trata de eso. Que nos veamos indignos y aún así ver su gracia, que nos perdona. Pero no quieras venir a Cristo y creer que va a solucionarlo todo. Él va a lavar tus pecados, va a hacerte libre, pero va a procesar tu corazón. Y es lo que dice ahora, ¿no? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, dice Jesús, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Ahí está el proceso, ¿no? Ahí está el proceso. Porque ejemplos di para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo, un esclavo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las practicáis. Hermoso, bienaventurados, dichosos, felices, gozosos. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes me escogí, mas para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que llegue a suceder, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, y ahí de nuevo, ¿no? Creáis que yo soy. Jesús está hablando aún en la hora de su mayor humildad o humillación, está hablando de su identidad divina, ¿no? Yahvé, yo soy, ¿no? Soy el que soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Suceda el qué, Señor? ¿Qué es lo que tenía que suceder? Tenía que suceder el Getsemaní, tenía que suceder todo su sufrimiento, el Golgotá. Tenía que sufrir todo esto, y en todo esto Cumplir todas las profecías, ellos ¿no? tenían que ver que Él es Dios. Amén. En verdad os digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Oh! Hermoso. Hermoso. Hermoso el versículo 20. Lo vemos en paralelo en Mateo 10:40, Marcos 9:37, Lucas 9:48 y Juan 10:16. Que dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellos debo traer, y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Y aquí vemos, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hablando de estos que aún tenían que creer por medio de la palabra de estos que estaban aquí viendo este hermoso testimonio. Y esto claro que impactó las epístolas de Pedro, claro que impactó las epístolas de Juan,
y las epístolas de Pablo, aunque no estaba ahí presente. Claro que afectó, maravillosamente afectó. Así que hemos visto en el balcón de hoy, amados hermanos y hermanas, cómo a finales del capítulo 12 él habla de su aparente inferioridad como perfecto sustituto por nosotros, pecadores, que no podíamos someternos perfectamente al Padre como Cristo lo hizo, y todo para justificarnos por la fe en Él, para hacernos justos ante el Padre. Vemos que Él es la luz, vemos que la luz hizo la Pascua y en medio de la Pascua lavó pies, y en medio de todo esto, Judas, poseído por el diablo por su pecado, porque estaba abierto a la maldad, y aún así todo pasó porque ya era la hora de que Cristo subiera al Calvario, de que fuera traicionado, y aún así vemos un diablo intencionado, creyendo que está ganando, intentándolo hasta el final, y hasta el final, hasta el último suspiro, el diablo estará haciendo por lo que Dios lo está usando, para que Cristo vuelva pronto, para que se cumplan las profecías, para que el reino de los cielos se extienda. El diablo es una marioneta del Dios Todopoderoso. Y así todos los siervos del diablo, así todos sus esclavos, así todos los que intentan atentar contra Dios y su pueblo, son simplemente marionetas que lo que están haciendo es ser pólvora del detonante glorioso que es el plan redentor de Dios. Amén. Amén. Podemos terminar leyendo Maravilloso. Filipenses 2, que es el pasaje, que es la canción que probablemente cantaba la iglesia primitiva sobre esta verdad. Es una poesía, indudablemente, lo que Pablo escribe en Filipenses 2, aquella iglesia que había nacido con la llamada de Dios del varón macedonio, ¿no? Así era. Y que después llegan a la cárcel, Pablo y Silas cantando, se convierten, distintas personas, se habían convertido otras al lado del río. Y Pablo les recuerda a los hermanos de esas iglesias, les recuerda, no sabemos si era una canción, un himno que cantaban, o una poesía, probablemente un himno, en capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, en adelante, dice así: tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia como hombre, versículo 8 del capítulo 2, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es es Señor. para la gloria de Dios Padre. Y si vemos el versículo 12 hasta el 18, vemos la aplicación. Por tanto, Amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer, Amén. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Él dijo: yo la luz, amén. Haciendo Aferrados firmemente para la gloria palabra de vida, para gloria mía en el día de Cristo. de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. Y aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, Me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. así también Vosotros regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. Amén, amén. Hermanos, hermanas, gracias por estar con nosotros.
compartid vuestro gozo con nosotros como nosotros lo compartimos con ustedes, recordando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. que se humilló hasta lo sumo y fue levantado hasta lo más alto para nuestra salvación. Aleluya. Y podemos gozarnos en esto. Y si no conoces a Jesús, arrepiéntete de tus pecados. No seas como Judas. Que Dios nos guarde de ser como Judas. Amén. Y si eres Judas, si eres un Judas, te invitamos a que te arrepientas a Cristo. Y creas en Él. Si eres religioso y habitas entre una aparente espiritualidad, pero en tu corazón no hay paz, no está el amor de Cristo, no está el perdón de Cristo, arrepiéntete ahora. ¿Qué te impide? Tu pecado, tu esclavitud al diablo, las cadenas, Cristo las puede romper. Señor, te pedimos por las personas que están mirando o que mirarán este video, si hay alguno que no te conoce, Señor, que tú lo llames y lo atraigas a ti, lo guíes al arrepentimiento, Padre. Que tu Espíritu Santo obre en ese corazón, Padre, en esa vida, o en esas vidas y corazones, Señor. Y gracias por tu gracia, por habernos salvado, Padre, por habernos lavado no solo los pies, sino toda nuestra alma con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y gracias que ahora podemos, por su sacrificio, tener entrada a ti, estar en comunión contigo, estar en paz, pacificados por tu gracia contigo, Señor. Sabiendo de dónde venimos, de nuestro pecado, sabiendo que hemos sido salvados, regenerados, nacidos de nuevo. Amén. Y sabemos que vamos a ti, Señor. Y por eso podemos decir como Pablo, el vivir es Cristo y el morir será ganancia, Señor. Amén, amén. Obra en estos corazones y en estas vidas, Señor, y gracias por este tiempo. Obra en la vida de Karina también, que nos pidió orar por ella, Señor. Y Bendícela, en todos los ayúdala. demás hermanos y Dale hermanas fuerza, que están Señor. mirando, o amigos y amigas, Señor. Por favor, obra en esas vidas, si tú quieres. Gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo. Gracias por todo lo que nos has dado. En su nombre y por sus méritos oramos. Amén. Amén, Señor. Buena semana para Aleluya. todos. Que el Señor Gloria les al bendiga. Señor Jesucristo. Hemos vencido y triunfado en Él. Bendiciones. Amén. Amados de Cristo.